Imaginen esto, están en el corazón de Roma, rodeados de vapor, mármol y el bullicio de la élite romana. Las termas, un lugar aparentemente pacífico, donde los ricos y poderosos se reúnen para relajarse después de un día de arduo trabajo. Pero, en realidad, las termas escondían mucho más que solo agua caliente. Lo que para muchos era un refugio de tranquilidad y limpieza, se convertía en el escenario perfecto para pasiones ocultas, alianzas secretas y crímenes que cambiarían el destino del imperio. En este video, te revelamos los 7 escándalos más impactantes que ocurrieron en las termas romanas. ¿Sabías que un emperador romano fue asesinado en su propia bañera? ¿O que un baño de sangre se convirtió en un ritual de belleza? Si crees que las termas eran solo para relajarse, piénsalo de nuevo. Hoy, nos adentramos en las sombras de Roma, donde el lujo y el poder se encontraban, y donde la historia de los más grandes escándalos se tejió entre el vapor. El 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, Roma celebraba la llegada de un nuevo año, pero en el palacio imperial no había fiesta ni alegría. El emperador Cómodo, conocido por su megalomanía y su obsesión con los gladiadores, pasaba sus días rodeado de lujos y excesos. Aquella noche, como tantas otras, se retiró a su baño personal en una de las termas privadas del complejo imperial. Lo que no sabía es que esa noche sería la última de su vida. Sus enemigos más cercanos, hartos de sus caprichos y brutalidades, habían decidido que era hora de terminar con su reinado. Su amante, junto con el chambelán ecléctico y el prefecto Laeto, ya habían fallado envenenándolo, por lo que la única opción que les quedaba era un método más directo. En una noche llena de vapor y silencio, un hombre fuerte y callado llamado Narciso, el entrenador personal de Cómodo, recibió una orden mortal. Tenía que acabar con el emperador mientras se bañaba. Cómodo, completamente desprevenido, descansaba en su bañera cuando Narciso entró en el baño. El vapor cubría las paredes y el ambiente parecía apacible, pero en el instante en que el emperador se giró, Narciso lo estranguló con sus propias manos. En ese mismo lugar, donde el agua tibia solía simbolizar el placer y la relajación, se selló la tumba de un emperador. Al día siguiente, Roma despertó sin saber que su líder había sido asesinado en secreto, en el mismo lugar donde buscaba paz y tranquilidad. La muerte de Cómodo no solo marcó el fin de su dinastía, sino que también desató una nueva crisis para Roma. Un imperio que parecía indestructible, se tambaleó ante la sombra de la traición. Faustina la Menor, esposa del emperador Marco Aurelio, siempre fue retratada como una mujer encantadora, pero también rodeada de rumores y susurros que la seguían por todo el imperio. Uno de los más oscuros que persiguió su nombre a lo largo de los siglos fue el que involucraba a un gladiador y un baño de sangre. Se decía que Faustina, atrapada en una pasión tan intensa como peligrosa, se había enamorado perdidamente de un gladiador y esa pasión la llevó al borde del escándalo. La historia es sombría y está envuelta en misterio. Algunos afirman que, desesperada por controlar sus deseos, Faustina consultó a los astrólogos caldeos, quienes le ofrecieron una solución tan macabra como extraña. Según el rumor, para liberarse de esa obsesión incontrolable, Faustina debía bañarse en la sangre de su amante. Fue así como, según las fuentes antiguas, el gladiador fue ejecutado, y su sangre fue utilizada para llenar una piscina privada. Faustina, siguiendo las instrucciones del ritual, descendió en la piscina teñida de rojo. ¿Es esta historia una verdad oculta o simplemente una invención política diseñada para manchar la imagen de una emperatriz? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo cierto es que el rumor perduró durante siglos y se convirtió en una de las leyendas más fascinantes y grotescas de Roma. Aunque muchos dudan de su veracidad, esta historia refleja algo profundamente romano, una fascinación por lo grotesco, lo dramático y los secretos oscuros de la élite. Ya sea un ritual real o una mera metáfora. La imagen de una emperatriz bañándose en sangre quedó grabada en la historia como una advertencia de los excesos y deseos desmedidos que se escondían en las altas esferas del poder. Cuando el emperador Tiberio decidió retirarse a la isla de Capri para gobernar desde allí, muchos pensaron que buscaba paz y tranquilidad. Sin embargo, lo que ocurrió en su villa imperial, entre jardines secretos y termas privadas, transformó ese paraíso en uno de los episodios más oscuros de la historia del Imperio Romano.
Según el historiador Suetonio, Tiberio convirtió su palacio en un santuario de placeres extremos, y uno de los aspectos más perturbadores de su retiro fue su relación con un grupo de jóvenes conocidos como los pececillos. Estos jóvenes, entrenados para entretener al emperador, nadaban alrededor de él en sus piscinas privadas mientras él descansaba en las aguas termales. Lo que ocurría en esas aguas no era simple diversión. Los pececillos se encargaban de ejecutar juegos y caricias que hoy nos parecerían profundamente perturbadores. El misterio y la sombra rodeaban estas prácticas que se realizaban en secreto dentro de termas diseñadas para ocultar lo que sucedía allí. Sin embargo, los rumores no tardaron en escapar de las paredes de la villa. Tiberio, quien alguna vez fue un brillante general, terminó siendo retratado como un emperador consumido por sus deseos más oscuros. Aunque algunos historiadores modernos creen que muchos de estos relatos fueron exageraciones impulsadas por sus enemigos políticos, el impacto de estos rumores fue profundo. La figura de Tiberio, rodeado de jóvenes sumisos, entre el vapor y el mármol, se convirtió en un símbolo de decadencia absoluta. Y así, Capri dejó de ser un retiro tranquilo para transformarse en una isla envuelta en sombras, un recordatorio de los límites que algunos emperadores estaban dispuestos a cruzar en su búsqueda de placer y control. A primera vista, las termas romanas eran una maravilla de ingeniería y convivencia. Miles de romanos de todas las clases sociales, desde esclavos hasta senadores, se mezclaban en estos complejos, disfrutando del calor del agua y del ambiente de camaradería. Los baños mixtos, donde hombres y mujeres se bañaban juntos, fueron un lugar de encuentro cotidiano para todos. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente armonía, se escondía un hervidero de pasiones, deseos incontrolables y encuentros clandestinos. El poeta Marcial, conocido por sus agudas observaciones de la vida romana, consideraba los baños mixtos una fuente inagotable de placer visual. Pero otros escritores, como Juvenal y Séneca, denunciaban lo que ocurría allí. Según ellos, los baños se convertían en escenarios de proposiciones indecentes, contactos inapropiados y situaciones incómodas. Las mujeres de clase alta, según estos cronistas, salían del baño más calientes que cuando entraron. La promiscuidad en los baños mixtos se volvió tan evidente que el emperador Adriano intentó prohibirlos, seguido por Marco Aurelio y Alejandro Severo. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. Los rumores de encuentros sexuales entre desconocidos, nobles con esclavos e incluso prácticas más organizadas seguían creciendo. Algunos complejos termales llegaron a instalar prostíbulos en sus pisos superiores, mientras que en Pompeya, los frescos encontrados en los vestuarios de las termas mostraban escenas eróticas, lo que muchos interpretan como un catálogo de servicios disponibles. Aunque la Iglesia, años más tarde, condenó este tipo de prácticas, para los romanos del siglo I al III, las termas eran mucho más que un lugar para lavar el cuerpo. Eran espacios de seducción, deseo y, a veces, escándalo. Y aunque el mármol brillara y el agua corriera limpia, el alma de las termas estaba manchada por secretos que solo el vapor sabía ocultar. Roma, la capital de un imperio vasto, donde el poder se tejía entre intrigas y traiciones, fue testigo de una muerte tan cruel como insidiosa, la de Octavia, hija del emperador Claudio y esposa legítima de Nerón. Octavia fue una víctima perfecta de la lógica despiadada del poder, donde las piezas políticas eran sacrificadas en silencio cuando ya no eran útiles. En un momento en que Nerón se enamoró de Popea Sabina, una nueva complicidad política y personal comenzó a crecer. Para hacer oficial su relación, Nerón necesitaba deshacerse de Octavia, a quien acusó de esterilidad, agregando falsos rumores de adulterio. A pesar de la popularidad de Octavia, que era amada por muchos en Roma, Nerón no soportaba la creciente rebelión del pueblo que se oponía a su decisión. Sin embargo, la crueldad de Nerón no terminó con una simple ejecución. En un giro macabro, Octavia fue enviada a una villa aislada, apartada del mundo. Según los relatos de Tácito, allí fue llevada a una sala de vapor sobrecalentada, un caldarium convertido en cámara de muerte. Le abrieron las venas, simulando un suicidio, mientras el vapor envolvía su cuerpo en una muerte lenta y silenciosa. Lo más aterrador de esta muerte no fue solo la brutalidad con la que fue llevada a cabo, sino que ocurrió en un lugar asociado con el bienestar y la relajación, transformado en una cámara de ejecución.
Octavia no solo fue eliminada físicamente, sino que Nerón trató de borrar su memoria, su nombre y su linaje. La historia de su muerte se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que incluso dentro de la magnificencia del Imperio Romano, ni una emperatriz estaba a salvo de la ambición y la crueldad de aquellos que gobernaban. En una Roma que se enorgullecía de su poder militar y sus conquistas, también existía otro tipo de poder, uno que se alimentaba de la belleza y la perfección física. Ninguna mujer entendió mejor cómo usar ese poder que Popea Sabina, la segunda esposa del emperador Nerón. Famosa por su piel radiante y su rostro casi perfecto, Popea se obsesionó con su belleza, llevando la búsqueda de la juventud a niveles extravagantes. Lo que muchos consideraban un simple ritual de belleza, se convirtió en uno de los hábitos más comentados y escandalosos de la corte imperial. Popea no se bañaba en agua común. Su baño diario estaba compuesto por leche, pero no cualquier leche, leche de burra fresca, templada y mezclada con esencias de flores. Según los cronistas de la época, Popea viajaba constantemente acompañada por un séquito de más de 300 burras, asegurándose de que nunca le faltara este ingrediente esencial para su régimen de belleza. Cada mañana, Popea se sumergía en una sala especial del palacio, donde se preparaba su baño con recipientes de plata y mármol, mientras el vapor llenaba el aire. Durante horas, Popea se frotaba con aceites y perfumes, rodeada de esclavas que la atendían. Su ritual era tan lujoso como escandaloso, especialmente en una Roma donde aún prevalecían ideales de austeridad heredados de la República. Aunque no era un acto criminal, este baño de leche despertaba la indignación de muchos. Para algunos, era una muestra de refinamiento y lujo, mientras que para otros, representaba la decadencia imperial y el derroche de recursos. Popea cultivaba su imagen de diosa terrenal, pero, irónicamente, no vivió para envejecer. Tras una discusión violenta con Nerón, moriría de manera trágica, dejando atrás un legado de belleza obsesiva y lujos excesivos. Lo más irónico de todo es que Popea, quien dedicó tanto esfuerzo a preservar su juventud y belleza, no vivió lo suficiente para envejecer. Pero sus baños quedaron como símbolo de la vanidad imperial, un recordatorio de cómo el poder de la belleza, en el corazón del Imperio Romano, podía convertirse en una obsesión peligrosa. En la época de Constantino el Grande, el imperio se encontraba en medio de una transformación monumental. Constantino, conocido por legalizar el cristianismo y unificar el imperio bajo una nueva luz espiritual, también fue testigo de la oscuridad que se escondía dentro de su propia familia. Uno de los episodios más sombríos de su reinado se centra en su segunda esposa, Fausta, una mujer poderosa e influyente en la corte imperial. Fausta, madre de 3 hijos imperiales, jugó un papel crucial en la política romana. Sin embargo, los rumores sobre su ambición y los conflictos dentro de la familia imperial comenzaron a circular. En el año 326 después de Cristo, tras la repentina y misteriosa ejecución de Crispo, el hijo de Constantino de un matrimonio anterior, comenzaron a surgir especulaciones. Se decía que Fausta había acusado falsamente a Crispo de un comportamiento impropio, lo que llevó a su ejecución. Otros hablaban de tensiones peligrosas entre ellos, aunque la verdad completa nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que poco después de estos eventos, Fausta fue condenada. No en un juicio público, ni con una sentencia que se pronunciara en voz alta. Fausta fue llevada a una sala privada, a un caldarium, un baño de vapor sobrecalentado. El calor fue subido al máximo, el aire se volvió irrespirable y, en medio de esa atmósfera asfixiante, Fausta murió. Algunos sostienen que fue una ejecución encubierta, otros que fue un castigo por traición, pero todos coinciden en que fue un acto planeado para no dejar rastro. No hubo sangre ni gritos, solo vapor y el eco apagado de una tragedia familiar. Tras su muerte, el nombre de Fausta fue borrado de las inscripciones oficiales y su memoria fue condenada al olvido. Pero la historia de su muerte nunca desapareció. En el corazón del primer imperio cristiano, un acto brutal de traición se cometió de la misma manera en que los emperadores paganos manejaban sus rivalidades. Y fue en una terma, ese espacio destinado a la purificación del cuerpo, donde el calor que purificaba los cuerpos también fue usado para silenciar verdades incómodas.
Después de conocer estos 7 escándalos, uno entiende que las termas romanas no eran simplemente lugares para limpiar el cuerpo, sino escenarios donde se revelaba el alma del imperio. Entre columnas de mármol y piscinas humeantes, se tejieron historias de ambición, deseo, traición y muerte. Algunos de estos relatos fueron hechos documentados por los cronistas más serios de la antigüedad, mientras que otros son solo rumores que han perdurado a través de los siglos. Pero todos, reales o no, comparten algo esencial, muestran hasta qué punto el poder, cuando se siente cómodo e intocable, puede llevar a la indulgencia de los deseos más oscuros. Las termas, símbolos de civilización y descanso, también fueron refugios para lo indecible. Eran lugares públicos, sí, pero también profundamente íntimos. Hoy, miles de años después, esos baños están en ruinas, pero si caminas por las termas de Caracalla o por los restos de Pompeya, puedes imaginar que, entre las grietas, aún susurra la memoria de todo lo que allí ocurrió. Así que, ¿qué opinas de estos escándalos? ¿Cuál te pareció el más impactante? ¿Crees que algo así podría ocurrir hoy en día en un lugar tan aparentemente inocente como un spa? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete si te apasiona descubrir la historia que nunca nos contaron en la escuela. Nos vemos en el próximo episodio.